Bueno, estamos en tiempo de cuarentena y a todos los que están listos para estudiar el tema que dejamos el año pasado, que es 1 Corintios 15, y luego vamos a terminar con el 16, y este año vamos a estar estudiando todo el tema del Evangelio de Juan, para ver todas las cosas que en forma práctica dejó Juan para la iglesia de Éfeso y las iglesias del Asia Menor, sobre la persona de Cristo, sobre la salvación y sobre qué es creer. Así que también quería agradecerle a todos los hermanos que han estado predicando estos domingos. Ha sido muy útil, muy bueno. Me gusta ver el crecimiento, me gusta ver que se esfuerzan en presentar con claridad la Escritura. Así que muchísimas gracias por esa colaboración. Somos copartícipes de las coronas que nos van a tocar. Yo de las de ustedes y ustedes de las mías. Así que todos estamos en una especie de compañía. Nos llevamos los bienes en partes iguales. Bueno, vamos para nuestro tema. En la primera transparencia del bosquejo tenemos que recordar qué contenido tenía 1 Corintios. Acuérdense que estaba la salutación de Pablo o el saludo de Pablo y de Sóstenes, que son los que escriben la carta, en el capítulo 1, los primeros 3 versículos. Y que Pablo había escrito a toda esa iglesia en base a 2 temas. El primero, responder a los informes orales de los problemas que estaban en la iglesia, que le habían traído los hermanos de la familia de Estefanas y todos ellos, y los de Cloé, que le habían informado qué problemas estaba teniendo la iglesia. Y esa es una parte donde llamamos reprensión, es decir, Pablo los reprende por tener conductas incorrectas en su ausencia. Eso va del capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el final del 6. Y luego, la tercera parte, son las respuestas de preguntas escritas que los hermanos de Corinto le habían mandado a través de estos hermanos. Y esa es una parte de instrucción, porque le habían preguntado con respecto a los matrimonios, le habían preguntado a la comida de los ídolos, qué había que hacer, cómo hacer la cena del Señor, cómo estaban las mujeres vestidas, qué lugar tenían ellas, qué problemas de dones había, que vimos capítulo 12, 13 y 14, por qué razón algunos hablaban en lenguas y no había intérprete, y por qué razón cuando venía un incrédulo podía considerar que estaban locos, y a la verdad ni siquiera se daban cuenta que el don era para el inconverso, para el incrédulo. Y el final es la conclusión, la despedida de Pablo en el capítulo 16, 13 al 24. Así que con ese bosquejo en mente, vamos a tratar de abrir el bosquejo más específicamente. En este bosquejo completo, vemos que la reprensión, cuando le informaron de los pecados que había en la iglesia, había divisiones, había problemas de disciplina, sobre todo en el caso de este muchacho que tenía a su madrastra por esposa. Había disputas llevadas a la corte, no las hacían en la iglesia, dejando de lado todo lo que Mateo 16 y 18 habían presentado como eventos para la iglesia local. Y finalmente, mucha depravación mundana se había metido en la iglesia, y ellos estaban convencidos, por lo que dice el capítulo 6, de que estaba todo bien. Por eso les había dicho que un poco de levadura leuda toda la masa, que había que disciplinar a la persona en pecado, pero no había que permitir tampoco ese libertinaje que estaba habiendo en cuanto a la depravación moral. Y en la parte 3, que son las instrucciones, vemos que se trata el matrimonio, el divorcio, el celibato y el nuevo casamiento en el capítulo 7, la comida ofrecida a los ídolos y la comunión que debían tener con esas prácticas entre creyentes, capítulo 8, 9 y 10. Y luego unos capítulos relacionados con el culto público o con el servicio del domingo, diríamos hoy. Cómo las mujeres
actuaban y cómo la cena del Señor estaba siendo descuidada en sus valores primarios. Y en el capítulo 12, 13 y 14, cómo usaban los dones cuando todavía no estaba el Nuevo Testamento escrito. Y por qué razón estos dones carísmata que estuvimos estudiando tenían ciertas características que hoy ya no existen. Luego, y es donde nos quedamos, estaban los dos puntos que nos faltaban. La resurrección del creyente y el arrebatamiento, que ese era un problema que le habían mandado escrito, porque muchos en la iglesia estaban adoptando la posición de que no había resurrección. Por eso podían vivir como querían, en una depravación total, o uno podía abstenerse de todas las cosas que eran lícitas, que eran correctas, es decir, practicar el ascetismo, ya que estábamos en Cristo y la carne era mala. Eso vamos a ver en el capítulo 15. Y nos va a quedar los primeros 12 versículos para la próxima semana, la ofrenda para los hermanos pobres que hay en Jerusalén. En la siguiente transparencia, donde vemos el punto E de 1 Corintios 15, lo vamos a dividir en tres partes. Del versículo 1 al 34 vamos a ver cómo el creyente tiene pruebas de la resurrección futura. Luego, en el versículo 35 al 49, vamos a ver cómo el creyente tiene un proceso en la historia futura de la resurrección. Y finalmente, del 50 al 58, vamos a ver cómo el creyente puede conocer el programa total que Dios diseñó para la resurrección. En las siguientes cuatro transparencias tenemos lo que los griegos pensaban dentro de todas esas creencias que ellos tenían con respecto al cuerpo físico y a la materia. Ellos pensaban que la materia era mala. Entonces, el espíritu estaba encarcelado. Cuando uno moría era libre. Entonces podía tomar dos actitudes. La primera actitud era practicar el ascetismo. Total, el cuerpo es malo, lo castigo. Y la otra posición era, bueno, lo uso para cualquier pecado, total, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Mi espíritu no se mancha si yo practico esto. ¿Por qué? Porque yo ya estoy salvado. Entonces, estos creyentes estaban con esta idea. ¿Cómo vino esta idea filosófica? Bueno, la idea era que cuando ellos pensaban cómo Dios, que era santo, supuestamente, porque ellos no conocían a Dios, obviamente lo que nos dice la Biblia en Romanos, pero los griegos pensaban, filosofaban de estos temas. Uno mira Hechos 16 y se da cuenta de cómo ellos se manejaban, Hechos 16 y 17. Entonces, ellos pensaban así. La conclusión que tenían era, bueno, como Dios es perfectamente bueno y la materia es mala, para que la materia llegue a existir, Dios envió unas ondas, ellos lo llamaban eones, que la más lejana de Dios, la más alejada de Dios es la que dio origen a la materia. Entonces, por eso Dios puede seguir siendo santo y la materia puede ser mala. Entonces, cuando uno mira estas prácticas de excesos como el gnosticismo orientado al libertinaje, en 1 Juan 3, en 2 Pedro 2, en Judas 4, en Romanos 6, se nos habla de que no es correcto este tipo de conducta libertinas. Por eso Pablo en Romanos 6 decía, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Y por supuesto, la otra práctica, que era la relacionada con el tema del movimiento hacia el ascetismo, está condenado también, como lo podemos después mirar en el libro de Colosenses en el capítulo 2, y por supuesto podemos observar también en Colosenses 2, 21, 23, ¿no? Y también podemos observar algunas de estas cosas como parte de la conducta de la historia de los grupos que vivían cerca del Qumran, que eran personas que también se alejaban para tratar de meditar y profundizar la espiritualidad. Por ahí van a encontrar en alguno de los gráficos a las personas que se hacían una especie de columna y se subían arriba y se quedaban sentados ahí horas, días, trataban de vivir hasta que por ahí se morían por no comer nada. O bajaban para ir al baño. Esto hay que entenderlo así.
Eran personas que trataban de estar más cerca de Dios por una razón de un concepto gnóstico. Gnosis, ahí tienen la definición de conocimiento, que era lo que ellos perseguían a través de esas prácticas ascéticas. También es importante recordar que en la época de Lutero hubo un hombre llamado Juan Agrícola o Joan, y este sostenía que había que abandonar la ley mosaica. Él había estudiado la Biblia, evidentemente, y se daba cuenta que la ley mosaica no era igual que la libertad cristiana. Y Lutero, en esa época, en el siglo XV, lo llama que esa práctica era antinomianística, o sea, anti, contra o en lugar de y nomos la ley. No estaba equivocado Joan o Juan Agrícola, pero el problema estaba en que no había un concepto claro todavía, porque el catolicismo pensaba que de esa manera las personas se estaban desligando de obedecer y de amar a Dios. Bueno, entrando en el capítulo 15, la primera división es el creyente y las pruebas de la resurrección. Ahí vamos a tener 4 pruebas que Pablo presenta para mostrarles a ellos que la resurrección es un hecho central en el cristianismo. Sin resurrección no hay nada, dice él, pero él lo explica de la siguiente manera. En primer lugar, les dice que la historia lo confirma, es decir, Pablo les va a dar un argumento histórico del versículo 1 al 11 para que ellos vean que esto era una realidad. El punto 2 de esta porción es que la conversión de los corintios confirma eso, porque ellos han creído en un mensaje muy puntual y tiene que ver con la resurrección. El punto C o 3 es la doctrina apostólica confirma la resurrección, del versículo 20 al 29. Y finalmente, en esta primera porción, el punto D sería la experiencia apostólica, lo confirma. Es decir, no solo la doctrina con la cual Pablo enseñó y los otros apóstoles enseñaban, sino la experiencia apostólica, es decir, lo que él hacía en su vida diaria. En la siguiente transparencia vamos a ver este primer punto que es la historia lo confirma. Resulta que el Evangelio de la Gracia que Pablo predicó habla de la resurrección de Cristo. El segundo punto que se desarrolla aquí es que la persona de Cristo es el centro del Evangelio. Sin la resurrección de Cristo no hay Evangelio, no hay buena noticia. En tercer lugar, el Señor no solo resucitó, sino que hubo testigos de la resurrección. En el versículo 5 y 6 se ve ese tema. Y finalmente, la conversión y servicio de Pablo lo confirma, versículos 7 al 11. Bueno, leamos los textos sobre este punto. Cuando hablamos que el Evangelio de la Gracia que predicó Pablo confirma la resurrección, el apóstol escribe: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, es decir, la buena noticia, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hago énfasis en esto porque en el versículo 2 dice, por el cual asimismo sí retenéis. Ahí la palabra sí es un condicional de segunda que tendría que ser, que yo se los puse ahí, es ei, que quiere decir aquí ya que, se puede traducir ya que, o puesto que, retenéis la palabra que os he predicado. Soy salvo. Si no creísteis en vano, y ahí repite el ei, ya que, por cuanto no creísteis en vano. La idea justamente es que el Evangelio de la Gracia que yo les prediqué, en el cual ustedes no solo lo recibieron como a Cristo como Salvador, esta buena noticia, sino también perseveran, siguen después de que yo prediqué con ustedes. Entonces, eso es evidente que está marcando que el Evangelio de la Gracia cuando Pablo llegó no contenía evasivas con respecto a la resurrección de Cristo, sino que es el centro justamente. Y después lo muestra, miren,
en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que la persona de Cristo es el centro del Evangelio y no hay otro mensaje que Él haya predicado. Entonces, ¿cómo es que ahora van a decir que no hay resurrección? Se explica, ¿no? Vamos al punto 3, los testigos de la resurrección de Cristo, versículos 5 y 6. Y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Se llamaban los 12, pero faltaba Judas, acuérdense. Así que el término los 12, después de la muerte de Judas, era para los 11. ¿Sí? Aun cuando habían colocado después de este momento, al sucesor de Judas. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún, dice, muchos viven aún y aún hay otros que ya duermen. La expresión está clara, a más de 500. Muchos estaban vivos, podían ir a preguntarles, pero otros ya habían dormido en el Señor. Ese es el término para los creyentes que mueren. Y si vamos al punto 4, la conversión y servicio de Pablo confirma la resurrección porque dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Es decir, son eventos diferentes, ¿no? Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así que Pablo era testigo de eso. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. ¿Hablando de quién? De los apóstoles. Pero no yo, no es mi tarea, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11, porque o sea que yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Así que el primer punto, la historia de todo lo que yo les presenté y lo que ustedes creyeron, muestra que hay resurrección. Yo no sé por qué ustedes ahora van a decir que no, pero tenía que marcar eso. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es importante, que es las pruebas de esta resurrección en cuanto a que los creyentes de Corinto, esa conversión que habían tenido lo confirma. Primero, la predicación que ellos creyeron incluía la resurrección del Señor. Fíjense versículos 12 y 13. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. El segundo punto que coloca es que la fe que depositaron en el Evangelio sería vacía, sería vana si no hay resurrección. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En el siguiente slide vemos que la predicación de Pablo hubiera sido mentira si no hay resurrección. Versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y en el punto 4, con que se completa esto, del versículo hasta 16 al 19, decimos que la resurrección de Cristo asegura el perdón de pecados. Y esa resurrección de Cristo también asegura que todos los muertos en Cristo van a resucitar y además que los vivos van a ser transformados. Versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, como conclusión dice Pablo, solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque ustedes creyeron un evangelio que habla de la resurrección del cuerpo de Cristo. Nosotros lo hemos visto, ustedes creyeron ese evangelio, pero sería, si eso fue una mentira, entonces nosotros estamos no solo siendo falsos testigos, sino que además no tenemos posibilidad de resucitar.
y ahora después va a explicar la parte más puntual que es su ministerio, pero lo dejamos para la próxima para no llevar mucho tiempo.